Con una especialista que queremos muchísimo, es la doctora Celeste Alston, que ella está con nosotros para tocarnos un tema bien delicado, que tiene estresado un poquito a Pablo, lo tiene así medio estresado. Mira, paró en el carro para hablar con nosotros. ¿Lo dejamos solo? No, va a sufrir, Me voy yo no voy a hablar con ella. Yo no hablo con ella, hablen ustedes. Doctora Celeste, bienvenida, mujer. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que pues, es importante para los varones, es importante para la familia. Y vamos a tocar un pedacito también de esta patología en los adolescentes. O sea que es importante que todos pongamos un poquito de atención en lo que vamos a hablar brevemente. Claro que sí, doctora. Dilatación de las venas de los testículos. Así es. Clarito, para no tener dudas, doctora. Hasta que suena doloroso solamente, suena. Ustedes no saben lo que es ser psicosomático como soy yo. La pasaría muy mal. Yo aquí saco un especialista que tiene piojos y a mí me pica la cabeza. Saco una persona que se esguinzó un tobillo, me duele el tobillo. No quiero que entiendan qué me está doliendo ahora, ¿no? Pero para que se sitúen un poco, ¿no? Doctora, a ver, cuéntenos en qué consiste esto, si se puede decir Bien. que es como una enfermedad o es solamente una dilatación. Cuéntenos. Sí, es una condición, se llama varicocele y es igual como pues tener varices en las piernas, pero en lugar de tenerla en las piernas, tienes varices en el testículo. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de varices? Uno dirá, pues todo el mundo, la mayoría de la gente, uno puede ver que tiene varices y eso puede que no cause mayor impacto. Bueno, las varices en el testículo, pues sí son importantes saber de esta patología y es importante, cobra mucha relevancia porque puede causar infertilidad en el varón. ¿Sí? Wow. Fuerte. Y es una pues, de las patologías que uno puede resolver de forma quirúrgica y mejorar pues, en gran porcentaje el problema de infertilidad. Ahora, la pregunta que yo me haría es, pues, ¿todo el que tiene varicocele va a tener infertilidad? No. La infertilidad en el varón se debe a 3 razones básicamente. Una, que es idiopático, o sea que nadie sabe por qué, que es en el 60% de los varones. Hay un 10% que es por hipogonadismo, porque el testículo no se desarrolló de forma adecuada o se alteró por alguna razón. Y hay un 15 a 20% que es secundario a varicocele. ¿Ok? O sea que de 100 pacientes que tienen varicocele, 20 de ellos pueden tener problemas de infertilidad. ¿Sí? Oh, wow. Pueden, no quiere decir que lo tengan, o sea que es menor todavía el número. No es un porcentaje bajo y bueno, y la importancia es de que uno lo puede corregir. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Hay tratamientos para esto, doctora? Sí, ahí yo les mandé algunas imágenes que si pudieran pasarlas, pues pudiéramos ayudar un poquito más Lo que le encanta, a la Pablo. audiencia para que entienda un poquito. Pues ahí pueden ver los 2 testículos, ven en el lado derecho cómo se ven las venitas normales y en el lado izquierdo cómo se ven las venas dilatadas. Y lo que uno físicamente se ve, o lo que el paciente físicamente se ve, es como un montón de venitas dilatadas arriba del testículo y uno llama a ese signo como bolsa de gusanos arriba del testículo. De hecho, cuando puja un poquito, hace un poquito de esfuerzo, puede ver cómo las venitas se mueven. ¿Okay? Entonces, esto es varices o varicocele en el testículo. Y pues como pueden ver ahí, siempre es más marcado en el lado izquierdo. Ok. Si pueden poner las siguientes imágenes. Ok. A ver, dice, varicocele es la... Y lo que les mencionaba, ¿no? ¿Por qué es importante conocer del varicocele? Porque puede causar problemas de infertilidad. Y si uno lo corrige, pues el 70-80% de los pacientes pueden resolver su problema de alteración de la calidad del semen y un 60% de las parejas que están teniendo problemas de infertilidad pueden llegar a concebir un bebé. Esa es la gran importancia del varicocele, realmente. Doctora,
Ahora, ¿por qué? Como pueden ver ahí, ¿no? ¿Por qué es que te da varices? ¿Por qué te va a dar varices en el testículo? Hay razones anatómicas importantes. Una las ven ahí en todo ese diagrama que está ahí de las venas. La más importante es que la vena del lado izquierdo llega a la vena renal en este sentido, ¿ves? Completamente perpendicular. Eso hace que sea más difícil que la sangre que viene de las piernas suba y entre al flujo de la vena renal que está horizontal. Por esa razón es que uno ve más varices en el lado izquierdo. Y lo otro es el dibujito que ven ahí encerrado en el circulito, que es que simplemente las válvulas que deben tener todas las venas para que la sangre solamente suba hacia el corazón, esas válvulas funcionan mal y la sangre se regresa y se remansa en el testículo. Esas son las razones anatómicas de por qué unas personas pueden verse varices en el testículo y otras personas no. Ah, ok, doctora. Te quería preguntar algo, Sara. Sí, yo quisiera saber en ese caso, si unos lo notan y otros no, ¿cómo puedes Exacto. identificar o tener una alerta de que estás pasando por eso y poder atenderlo a tiempo? Vamos ahorita para allá. Es importante saber, en esa lámina que les puse, esto es súper importante. ¿Quiénes pueden tener varicocele? ¿A qué edad? Por ejemplo, ven ahí en un niño pequeño, menor de 10 años, es muy raro que uno vea un varicocele, si acaso 1%. Si tú ves a un niño con unas varices grandes, un niño pequeño por debajo de 10 años, 8, 7 años, con unas varices grandes, no piense que es simplemente que sus venas están dañadas y va a tener una varice. Como ven ahí, le puse en la imagen en el riñón arriba, lo que puede tener esa criatura es una masa, un tumor que esté comprimiendo el flujo de las venas y haga que se vea dilatado. Un niño pequeño no es normal que presente varices. Y a medida que vamos avanzando en la edad, vemos cuando llegamos a la edad de adolescentes o prepuber, que es entre los 12 y 14 años, uno puede tener un 8% de varicocele. Y cuando ya llega un adolescente mayor, es igual que un adulto, entre 15 y 20% de tener varicocele. Claro. Ahora, la pregunta de cómo me doy cuenta si tengo un varicocele. Uno, físicamente lo puedes ver, que es evidente. Y pues si uno lo ve por grados, cuando uno lo ve un varicocele muy grande, se llama varicocele grado 3. La otra es que el niño, el adolescente o el adulto esté teniendo molestias constantes en el testículo. Le duele, y cuando va a una evaluación lo que uno ve es que tiene unas varices en ese testículo. Pero como ven ahí, el porcentaje de pacientes que van por dolor es muy bajo, 5, 10%. Y pues, ¿se corrige con la cirugía? Sí, el 90% de los que tienen dolor, cuando se operan, el dolor se elimina. Pero no es la principal razón por la que uno ve y trata varicocele. Ya les mencionamos que la principal razón es que tengan problemas de fertilidad. Entonces, cuando una pareja se está evaluando por infertilidad, pues le mandan al varón un estudio de la calidad del semen y ahí se ve que el volumen es bajo, que los espermatozoides se mueven muy lentos, que los espermatozoides son anormales, y entonces ahí pues uno comienza la evaluación y detecta que ese paciente tiene un varicocele, que es lo que sería cuando uno evalúa a un adulto. En un niño o en un adolescente, normalmente es que se ve el bulto, que se ve que está diferente un testículo con respecto al otro, o que puede tener en algún momento dolor, o que fue por alguna molestia, X molestia en el testículo, hicieron ultrasonido y encuentran que tiene un varicocele. Y aquí me detengo un poquito porque es bien importante esto. Un varicocele que tú detectes solamente por ultrasonido, o sea que físicamente no lo ves, tú ves los dos testículos normales, pero haces un ultrasonido y ves que el flujo está alterado en ese testículo. Ese varicocele se llama varicocele subclínico, o sea que clínicamente no lo ves, sino que necesitas un ultrasonido. El varicocele subclínico en un adolescente no debe operarse, no le vas a producir ningún beneficio, porque supone que es un varicocele que no le va a causar daño a lo largo de su vida. ¿Okay? Esto es bien importante que los papás lo sepan, porque normalmente les entrega un informe que dice, tiene un varicocele, y tú vas al doctor Google y buscas varicocele. No hagan eso en la casa, no busquen nada en Google, no lo busquen. Consulten a un médico, por favor.
infertilidad y Exacto. dicen, ya no voy a tener nietos, mi hijo no va a poder tener bebés. Doctora, yo quiero que usted lo opere porque va a tener infertilidad, ¿ok? No, el varicocele subclínico en un adolescente no se opera. De hecho, podemos causarle más daño que bien, ¿ok? Entonces es importante pues, que usted tenga la orientación de un especialista. Es muy diferente el manejo en un adulto que un manejo en un adolescente, ¿ok? Claro. ¿Me quieren hacer alguna pregunta para no yo estar hablando? No, yo creo que tengo que ir estamos- yo tengo que ir a un urólogo pronto porque de verdad yo nunca, o sea, me siento bien, pero todos estos síntomas que hablamos acá, yo no sé si no puedo tener algo y no lo sé. Entonces ya estoy asustado. Yo de verdad voy a ir al urólogo Mire. pronto. Ahí ve con ella. No, Y todo ahí lo en que la me mostró. lámina, pues en la lámina le puse que es importante el ultrasonido y es importante también evaluar el tamaño del testículo. ¿Ok? Ya le dije, pues diferenciamos entre dos grupos, el adulto y el adolescente. Correcto. En el adulto, las principales causas de operarlo, la principal es la infertilidad y en segundo lugar estaría el dolor. ¿Ok? En un adolescente, ¿por qué lo voy a operar? ¿Qué es lo que me va a mí a hacer decidir si tengo que operarlo o no? El tamaño del testículo. Ok. Si el testículo se está quedando 20% por debajo del tamaño de su testículo normal, que normalmente es el derecho, ¿sí? Ahí se los puse, que normalmente es el derecho que se va quedando de tamaño normal y el izquierdo se va quedando pequeño. Si esa diferencia es un mínimo 20%, esa es la única indicación que habría para decir a futuro le puede causar problemas de fertilidad y por esta razón lo voy a operar. Claro. ¿Ok? Ok. Si el Celeste, testículo no tiene diferencia de tamaño, no hay razón para operarlo. Celeste, tengo Pregunte. una consulta para que no nos vayamos porque es más volviendo a lo inicial. Vi que los casos de dolor son muy bajos. Ahora estamos hablando del adolescente, pero bueno, también hablábamos del adulto y demás. Y puede haber adultos que no tengan síntomas tangibles, pero que estén sufriendo algo similar y como no están buscando niños, no saben de que puedan tener mala calidad de semen o no tengan fertilidad o lo que sea. Entonces mi pregunta va abocada a esto. ¿Hay exámenes, así como uno va al médico general para hacerse un chequeo de que está todo bien? Normalmente el hombre masculino va con frecuencia al urólogo a hacerse un examen de chequeo general, aunque no tenga ningún síntoma en lo más mínimo. Sí. El varón va a un control urológico y dentro de ese control urológico hacemos un examen físico que incluye el área de los testículos. Entonces vemos los testículos si no hay ninguna masa y evaluamos también si hay varicocele. Si vemos que hay un varicocele, el paciente no tiene ningún síntoma, la pregunta sería, ¿cuántos hijos tiene? Y me dice, tengo 2, 3, 4 niños, entonces definitivamente ese varicocele no le está causando ningún problema. Exacto. ¿Ok? No tengo ninguna razón para indicarle que se tiene que operar el varicocele. Como hay pacientes que van directamente a la consulta referidos porque tienen un varicocele y porque tienen un problema de fertilidad. Claro. Ok. ¿Ok? Ahora, si ves un paciente joven, como dice Pablo, no estoy buscando familia, pero me detectas un varicocele, ¿de qué forma yo puedo saber si ese varicocele me está afectando o no la fertilidad? Con un examen muy sencillo, que es un espermograma. Que es el conteo bajo de espermas, ¿no? Que sale el conteo Exacto. bajo de espermas. Haces un espermograma y si ese paciente tiene un espermograma completamente normal, pues ese entra dentro del 80% que no va a tener ningún problema en su fertilidad. Claro. ¿Ok? Importante estar claro De en hecho, eso. en los adolescentes, una vez que llegan adolescentes mayores, 18 años, en las que uno puede pedir un examen de un espermograma, eso pues también te ayuda a decidir si a ese adolescente mayor, a ese adulto joven, vale la pena o no hacer una cirugía. Yo tengo una consulta. En conclusión, pues en un adulto, razón principal para operarlo, problemas de fertilidad. Problemas de fertilidad. Porque sabemos que el 80% va a mejorar operándolo. O que tenga dolor porque el 90% va a mejorar operándolo. En el adolescente es donde está el dilema. ¿Lo opero o no lo opero? ¿Sí? Dependiendo Lo del opero tamaño. solamente si hay diferencia. Exacto, ya Sara se aprendió la lección. Si hay diferencia de tamaño en menos del 20% o si tiene dolor. A veces hay una razón que considerar
ponte, tú eres un adolescente, tienes 16 años y te ves tu testículo con una bolsa enorme de gusanos arriba, ¿ok? Espantosa, y te crea un poquito eso de ansiedad y disminución de tu autoestima, pues es una de las razones que hay que considerar en algunos adolescentes, también operar sin que uno vea diferencia clara en el volumen. Importante. Ok, voy a mi pregunta, Celeste. La última información me hace daño. ¿Por qué, y me voy a poner a mí como ejemplo, por qué la mujer frecuentemente tiene chequeos ginecológicos? Lo hace, va a ver cómo va todo, diferentes tipos de Papa Nicolau, demás. Y yo poniéndome a mí como ejemplo, pero creo que soy un ejemplo del común general, el hombre no va al urólogo hasta que no es necesario. ¿Me explico? Hasta que no... O tiene una urgencia o detecta algo. No es común, o sea, y viendo un chequeo general de la masculinidad que hay aquí también en el set, la gente no va al urólogo. O sea, yo no voy a decir, voy a sacar una cita con Celeste para ver que todo esté bien. Y deberían, entonces. Creo que deberían, claro por lo que sí. estás contando. Sí. Lamentablemente, pues las mujeres nacemos con otro chip. ¿Okay? Usted está diciendo que son más sí, inteligentes, y ¿no? pues, Sí. Por supuesto. Tienes la orientación. No, bueno, no quise decir eso. No quise decir eso. Y no lo voy a decir. Aunque lo piense. Ya nosotras lo dijimos por ella, no te preocupes. Pero sí, pues siempre tienes la orientación que pues inicias vida sexual activa, tienes que ir a verte con un ginecólogo, tienes que tener un médico de cabecera, pues el ginecólogo no solamente se va a orientar a la parte reproductiva, sino que te manda una serie de exámenes y se convierte en tu médico de cabecera. El varón, pues realmente no tiene esa orientación, no es tanto como medicina, tratamiento preventivo, sino que voy cuando me duele algo, o voy cuando mi amigo o mi familiar le pasó algo y me asusto y entonces voy y me examino. Realmente el varón también debería tener un chequeo general y de hecho hay ciertos exámenes que debe hacerse rutinariamente para ver que su salud íntegra pues esté bien. Un joven, una vez que llegue a la edad adulta, lo recomendable sería que se hiciera un examen general donde se le pueda dar una orientación de cómo debe ser su autoexamen de testículos, porque igual que la mujer tiene que hacerse autoexamen de la mama, el varón también tiene que examinarse una vez los testículos. El cáncer de testículo, la principal grupo de edad es entre los 15 y los 40, y eso los varones no lo saben. Y lamentablemente uno acaba operando muchachos con tumores en testículos que han pasado un año con esa masa ahí, sin tener idea. Exacto, y te lo puedo decir así con experiencia clara de hace un par de meses. Entonces, eso es importante, pues lleve a sus hijos a una consulta donde se le examine, donde vea que todo está bien. Y después de ahí, de ese punto, hay ciertos exámenes que no solamente tienen que ser urológicos, que veas cuál es tu nivel de hemoglobina, tu glucosa, tu función renal, tu presión arterial. No esperar a que llegues a tener algún síntoma y que te vuelvas loco y buscando en Google diciendo que te vas a morir al día siguiente, en lugar de tener pues una evaluación sistemática, consciente, como lo hacemos las mujeres una vez al año, de revisar que todo esté funcionando bien. Siempre es mejor prevenir que tratar, siempre. Claro, exactamente. Bueno, ojalá esto sirva para concientizar, así como yo, Eso que estoy mismo te iba pensando a en decir. sacar mi primera consulta urológica en mi vida, porque no he ido nunca. Así que la voy a contactar, doctora, con mucho dolor en el alma. Pero qué bueno, o sea, Yo una- espero que todas las mamás en casa estén así, ¿ve? Papito, venga acá Es- a ver el es- pipicito, ey, mi no, amor. pero eso y es lo que yo estoy diciendo verifique, ahora. Entonces, ¿cómo está la salud del pene de su hijo? Yo, si no fuera por las charlas aquí con la doctora, no tengo la conciencia general. O sea, yo como Por son supuesto. temas como, no sé, ojos que no ven, corazón que no siente, oídos sordos. O sea, si no registro esto, digo, bueno, no pasa nada. Ahora que veo toda esta información, digo, me puede pasar cualquier cosa y yo no lo sé también. Entonces, Es que no creas, hay personas que dicen, yo prefiero no saber nada y bueno, Exacto. me morí mañana y chao. Sí, Pero oye, qué sí. cosa, la vida es tan hermosa, uno puede evitar más de ciertas cosas, ¿por qué no hacerlo? Uno está acostumbrado a hacer los exámenes generales, pero qué bueno pues que la doctora nos haya dado Realmente esta sí. información. Realmente si fuera que te va a dar un infarto y te moriste y no sufriste y no pasó nada, perfecto. Pero pues no, normalmente pues los tumores, no te da un tumor y te mueres al día siguiente sin dolor, lamentablemente. Pues es una
pues toda una carrera de sufrimiento. Entonces es mejor prevenir eso y evaluarse antes y pues como dice Pablo, pues comenzar a tener una conciencia de medicina preventiva. Y pues siempre es mejor ver las cosas a tiempo. Y no se preocupe, Pablo, lo vamos a atender con mucho cariño. Ya le voy a sacar la cita, doctora, ya le voy a sacar la cita. Porque Doctora como usted Celeste. lo dice, las mujeres somos más ¿Qué? responsables. Ah, buenísimo. Gracias, Doctora Celeste. Celeste, gracias. A la orden. Que tenga bonito día, cuídese mucho. Mira, tú le sacas la cita a Agustín y yo le saco la cita a Pablo Ay, para vamos que vayan juntos con Agustín, de la mano. Agustín, a mi papá, o sea, aquí van todos. A la misma. Pero de verdad Bueno, pero que mi no papá ya somos tiene más de conscientes. 40. El hombre es más inconsciente. Yo, o sea, Hay hombres que dicen, no, ya no me toca ir hasta los 40. O sea, yo no toco la Exacto, clínica y mira, hasta y los mira 40. tú mira el rango que mencionaba la doctora. ¿Y Exacto, a quién? veces uno se Adolescente. confía. Es que no, cuando tengo no sé cuántos años. yo tengo un familiar cercano, no voy a decir el nombre de quién, pero me dice siempre lo mismo. Cuando tú vas al médico te encuentran algo. No entiendo ese comentario. Pero si te encuentran algo, ¿no es mejor? Sí, Pero bueno, eso es lo que me definitivamente. dicen. No, yo no voy al médico porque si yo voy al médico seguro me encuentra algo. Claro, Mi porque abuelita esa era así. persona se enferma de Mi depresión. abuelita era así. Yo pero También, digo, te pero es encuentra verdad. algo. Y sí, si tienes un tumor lo tienes que tratar. Si tienes rompiste los ligamentos, lo tienes que Mejor. Mi operar. abuelita, cuando mi abuelita se sentía mal, yo le decía, es que abuela, vamos al médico. No, porque allá me inventan cualquier cosa y me matan. No, tú no me lleves para allá. Ay, Pero Dios bueno, mi mío, pero bueno, abuelita. excelente tema con la doctora Celeste Alston, de verdad que sí, ella es buenísima, pues tenerla aquí en la Casa de Mujer y sobre La todo para que amamos. usted se informe siempre desde su comodidad, en su Oh, hogar. wow.